Hola a todos, hoy os traigo una caja de madera para pañuelos. En la decoración hemos utilizado varias técnicas y espero que os guste. Lo primero será lijarla para quitar las imperfecciones que pueda haber en la caja y después la limpiaremos bien con un paño para quitar todo el polvo. La pintamos con pintura a la tiza blanco antiguo, aunque también os valdría pintura acrílica. Aplicaremos 2 capas con un lijado muy suave entre capa y capa y otro lijado muy suave después de la segunda. Le vamos a hacer unas rayas por los laterales, así que tapamos los bordes de la parte superior para no mancharla, y en los laterales, como se ve en el vídeo, lo vamos cubriendo con tiras de cinta de carrocero, para después retirar algunas dejando una así y otra no. Al hacerlo así nos va a quedar la distancia exacta entre raya y raya. Ya tenemos el blanco y el resto lo vamos a pintar de verde, pero antes de eso pintamos por encima de las cintas con la misma pintura del fondo y así evitaremos que la otra pintura se nos cuele por debajo de la cinta de carrocero y las rayas nos quedarán mejor. Secamos con el secador de pelo para no tener que esperar tanto a que se seque la pintura y también agilizamos así el trabajo, aunque si no tenéis prisa podéis dejar que se seque al aire. Para hacer las rayas usamos una pintura verde a la tiza, aunque también nos quedaría bonita una rosa, y también podemos pintar con pintura acrílica. Retiramos la cinta y volvemos a secar con el secador antes de pasar al siguiente lateral. Lo bueno de retirar la cinta antes de que se seque la pintura es que si se te mancha un poco el trabajo, lo puedes limpiar muy bien con un paño húmedo.
Para el decoupage usé una lámina que descargué de internet e imprimí en una impresora láser en papel de servilleta. Si queréis ver cómo lo hice, os dejo el enlace a un vídeo donde se ve paso a paso cómo hacerlo, abajo en la cajita de descripción. Con un pincel húmedo recortamos de la servilleta las partes del dibujo que queremos usar. Cuando hacemos esto se queda una pelusilla por los bordes que nos ayudará a integrar mejor la servilleta. Los dos primeros dibujos que puse no me los grabó, pero bueno, todavía veis cómo se hace en lo que nos falta. Ponemos una capa fina de pegamento para decoupage o cola blanca de carpintero rebajada con un poquito de agua. La extendemos bien y colocamos nuestro papel encima, y si hace falta ponemos un plástico encima del papel y lo alisamos muy bien para que no nos queden arrugas. Y cuando ya lo tengamos colocado en su sitio, ponemos una buena capa de pegamento para decoupage para protegerlo y para que quede bien fijado. Esos trozos de servilleta que sobran, que sobresalen de la caja, cuando esté el decoupage seco, los lijaremos con una lija muy suave o con una lima de uñas. Le damos una capa de barniz para proteger el trabajo que tenemos hecho antes de hacer las otras cosas que le vamos a hacer. Así, si algo sale mal, lo limpiamos sin estropearlo. Usamos partes de un stencil que contienen texto. Yo creo que le quedan bien. Y usamos una pintura metálica cobriza. Marrón también le quedaría bien, incluso negro. Y con un pincel duro, redondo y con la punta plana, aunque también podría ser con una esponja, hacemos un estarcido. Con muy poquita pintura es mejor darle 2 capas si hace falta, y a pequeños toquecitos vamos aplicando la pintura.
Para dar un toque envejecido al trabajo, con pintura marrón y una esponja o un pincel a pincel seco, damos pequeños toques sobre la caja. Si tenemos pintura además, podríamos retirarla con un paño húmedo, que para eso pusimos la capa de barniz antes. Y esto ha sido todo. Espero que os guste el trabajo. Si es así, no olvidéis dejarme un like, suscribiros y compartir el vídeo si os ha gustado. Nos vemos pronto en un nuevo trabajo.